Evolución tecnológica. Presentado por Angie Mariana Díaz. Grado, octavo. Presentado a Rolando Gutiérrez. Área, Tecnología e Informática. Colegio Evangélico Luterano de Colombia Sogamoso. 2014. Contenido: inventos. Telescopio. Barómetro. Cronómetro marino. Giroscopio. Máquina de vapor. Máquina de escribir. Automóvil. Barco de vapor. Telégrafo. Radio. Telescopio. Se denomina telescopio al instrumento óptico que permite ver objetos lejanos con mucho más detalle que a simple vista al captar radiación electromagnética, tal como la luz. Es una herramienta fundamental en astronomía, y cada desarrollo o perfeccionamiento de este instrumento ha permitido avances en nuestra comprensión del universo. Gracias al telescopio, desde que Galileo Galilei en 1610 lo usó para mirar la Luna, el planeta Júpiter y las estrellas, el ser humano pudo por fin empezar a conocer la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes que nos rodean y nuestra ubicación en el universo. Barómetro. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. Uno de los barómetros más conocidos es el de mercurio. Los primeros barómetros fueron realizados por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. La presión atmosférica equivale a la altura de una columna de agua de unos 10 metros de altura. En los barómetros de mercurio, cuya densidad es unas 14 veces mayor que la del agua, la columna de mercurio sostenida por la presión atmosférica al nivel del mar es de unos 76 centímetros. Luego del descubrimiento del barómetro, Torricelli dijo: vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. Cronómetro marino. Son relojes de gran precisión utilizados a bordo de buques marinos. La determinación de la hora exacta en alta mar es imprescindible para calcular la posición geográfica. Porque la observación astral requiere, además de determinar la altura, fijar el instante preciso en que se efectúa la observación. Estos relojes son tratados con sumo cuidado, determinando el estado absoluto o error de instrumento a diario, mediante comparación con una señal radiotelegráfica que transmiten distintos observatorios a ese efecto. Por seguridad se transportan dos. Están montados sobre una articulación cardánica para contrarrestar el efecto de los rolidos y cabeceos que sufre la embarcación. Giroscopio. El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo. Está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor del eje de dicha simetría. Cuando el giróscopo se somete a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación de su eje de rotación, tiene un comportamiento aparentemente paradójico, ya que cambia de orientación girando respecto de un tercer eje, perpendicular tanto a aquel respecto del cual se lo ha empujado a girar, como a su eje de rotación inicial. Máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, etc. Las modernas máquinas de vapor utilizadas en la generación de energía eléctrica no son ya de émbolo o desplazamiento positivo como las descritas, sino que son turbomáquinas, es decir, son atravesadas por un flujo continuo de vapor y reciben la denominación genérica de turbinas de vapor. Máquina de escribir. La máquina de escribir o maquinilla es un dispositivo mecánico, electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. Desde el final del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas comerciales, así como para muchos los escritores profesionales. Sin embargo, en los 80 los procesadores de texto en computadoras personales reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en las tareas propias de estas, si bien siguen siendo populares en los países en desarrollo y en algunos nichos de mercado. Automóvil. El término automóvil se utiliza por antonomasia para referirse a los automóviles de turismo.
En una definición más genérica se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Existen diferentes tipos de automóviles, como camiones, autobuses, furgonetas, motocicletas, motocarros o cuatriciclos. El primer automóvil con motor de combustión interna se atribuye a Carl Friedrich Benz en la ciudad de Mannheim en 1886 con el modelo Benz Wheeler o Motorwagen. Poco después, otros pioneros como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach presentaron sus modelos. Barco de vapor. Un barco de vapor, también llamado de manera mucho menos frecuente piróscafo, es un buque propulsado por máquinas de vapor, actualmente en desuso, o por turbinas de vapor. Consta de una caldera de vapor, de una turbina de vapor o máquina de vapor y de un condensador refrigerado por agua. La transmisión se consigue con un cigüeñal en las máquinas de vapor o con una caja reductora en el caso de usar turbinas. Su aparición supuso toda una revolución en la navegación marítima mundial ya que no dependían tanto de los vientos y corrientes. Los primeros verdaderos buques transatlánticos fueron vapor y gracias a ellos se popularizó la palabra vapor para referirse a un barco. Telégrafo. El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o radiales. El telégrafo eléctrico, o más comúnmente solo telégrafo, reemplazó a los sistemas de transmisión de señales ópticas de semáforos, como los diseñados por Claude Chappe para el ejército francés, y Friedrich Clemens Herke para el ejército prusiano, convirtiéndose así en la primera forma de comunicación eléctrica. En 1746 el científico y religioso francés Jean-Antoine Noyet, reunió aproximadamente a 200 monjes en un círculo de alrededor de 1 milla de circunferencia, conectándolos entre sí con trozos de alambre de hierro. La radio. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por Internet. Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local. Alessandri Stepanovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia, Nikola Tesla en San Luis, Guillermo Marconi en el Reino Unido o el comandante Julio Cervera en España. En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio, y en 1894 Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Contenido inventos. Hans Lippershey. Evangelista Torricelli. John Harrison. Leon Foucault. James Watt. William Abbott. Nicholas Joseph. John Fitch. Samuel Finley Bresci. Nikola Tesla. Hans Lippershey. Hans Lippershey, también conocido como Johann Lippershey, fue un científico, inventor, astrónomo y fabricante de lentes. Es reconocido como el creador de los diseños para el primer telescopio práctico. Posteriormente a su nacimiento, su familia se estableció en Middelburg, capital de Zeeland, la provincia más sudoccidental de, convirtiéndose en ciudadano holandés en 1602. No se conoce en dónde aprendió a trabajar el vidrio. Telescopios ordinarios y catalejos pueden haber sido creados mucho antes, pero Lippershey, como se cree, es el primero en solicitar una patente por su diseño, y hacerlo disponible para el empleo general en 1608. Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli fue un físico y matemático italiano. En 1644, Torricelli utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera. Demostró que el aire tiene peso, e inventó el barómetro. Luego dijo, vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. La unidad de presión Tor se nombró en su memoria. Enunció, además, el teorema de Torricelli, de importancia fundamental en hidráulica. John Harrison. John Harrison, relojero inglés famoso por haber diseñado y puesto en funcionamiento el primer reloj marítimo de alta precisión, suficiente como para determinar la longitud cuando se han recorrido largas distancias. Tiene en su mérito el haber resuelto el problema de la longitud mediante el empleo de cronómetros construidos por él mismo.
Se puede decir que durante los 30 primeros años de su vida fue un humilde carpintero que pasó desapercibido por completo. Acabó su primer reloj de péndulo en 1713, y no se sabe cómo se pudo meter en semejante proyecto, y menos qué conocimientos previos aplicó. Este primer reloj puede verse hoy en día en una vitrina del Museo del excelentísimo gremio de relojeros en Guildhall, Londres. Léon Foucault. Jean-Bernard Léon Foucault fue un físico francés. Demostró experimentalmente la rotación terrestre en 1851 mediante un enorme péndulo, el llamado péndulo de Foucault, que se balanceaba en el Observatorio de París. Una demostración impactante fue realizada el 26 de marzo, en el Panteón de París. Ofició de péndulo una bala de cañón de 26 kilogramos colgada de la bóveda mediante un cable de 67 metros de largo, y que tardaba 16 segundos para ir y volver cada vez. Adherido a la bala, en su parte inferior, había un pequeño estilete y el suelo del Panteón estaba cubierto de arena. James Watt. James Watt fue un ingeniero mecánico e inventor escocés. Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor de agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo. Mientras trabajaba fabricando instrumentos en la Universidad de Glasgow, Watt se interesó en la tecnología de las máquinas de vapor y se percató de que los diseños coetáneos desperdiciaban una gran cantidad de energía enfriando y calentando repetidamente el cilindro. William Austin Burt. William Austin Burt fue un inventor, legislador, inspector, y constructor de molinos. Él fue el inventor, creador y titular de la patente de la primera máquina de escribir construido en Estados Unidos. Él es conocido como el padre de la máquina de escribir. Burt también inventó la primera viable brújula solar, un instrumento de uso solar topografía, y el sextante ecuatorial, una ayuda a la navegación de precisión para determinar con una observación de la ubicación de un barco en el Martes. Entre los numerosos inventos de Burt fueron el tipógrafo en 1829, que fue un predecesor de la moderna máquina de escribir. El tipógrafo fue el primero construido y operativo de máquina de escribir en cualquier lugar de acuerdo con Burt. Nicolas Joseph Cugnot. Nicolas Joseph Cugnot fue un inventor francés a quien el gobierno francés atribuye la invención del primer vehículo autopropulsado o automóvil. Esta reclamación está disputada por varias fuentes que sugieren en cambio que Ferdinand Verbiest, miembro de las misiones jesuitas en China, fue el primero en construir un coche a vapor alrededor de 1672. Cugnot recibió instrucción como ingeniero militar. Realizó pruebas de modelos de vehículos impulsados por motores de vapor para el ejército francés, pensados para arrastrar cañones pesados, tarea que empezó en 1765. John Fitch. John Fitch fue un fabricante de relojes, latonero y herrero que construyó el primer barco de vapor en los Estados Unidos, 1786. El primer intento con éxito de hacer navegar este barco se realizó en el río Delaware el 22 de agosto de 1787, en presencia de una serie de delegados de la Convención Constitucional. Fitch obtuvo la patente el 26 de agosto de 1791, tras una pelea con James Rumsey que había fabricado un invento muy parecido. La idea de Fitch se hizo rentable décadas más tarde gracias a Robert Fulton. Samuel Finley Bressi. Samuel Finley Bressi Morse fue un inventor y pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos mediante el código Morse, también inventado por él. El 1 de enero de 1845, Morse y Vail inauguraron la primera línea telegráfica de Estados Unidos entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía. Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, calcio, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial.